¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video complementario de nuestra reacción en vivo tras las victorias en las principales peleas de este sábado en Cleveland. Victoria de Bruce Carrington, Juju, que venció a René Palacios en las tarjetas, amplia decisión unánime, y mantuvo su título de las 126 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Y victoria también sufrida, victoria conseguida con mucho esfuerzo por parte de Abdullah Mason, que enfrentó y venció a Albert Bell, un rival de última hora que había sido llamado luego de que Joe Cordina no pudo gestionar su visa para Estados Unidos. Y este Bell, que era el rival, el próximo rival de Andy Cruz, fue llamado entonces un rival muy complicado, un rival muy mañoso y experiente, que realmente le hizo añicos cualquier planificación de Abdullah Mason. Ustedes tienen el comentario en caliente. Les dejo aquí debajo el enlace al vivo de esa pelea. Lo que quería comentarles en función de lo que se vio en estas peleas del sábado, lo que viene a continuación, el ahora qué, y realmente no hay buenas noticias para ninguno de los dos, ni para Bruce Carrington, ni tampoco para Abdullah Mason. Carrington, ¿por qué? Porque en esa pelea contra René Palacios quedó a deber. Una pelea que realmente nos mostró quizás la verdadera cara de un Carrington que ante rivales zurdos se suele ver complicado. Esta vez se vio más complicado que nunca, siempre trabajando en la retranca, totalmente cauteloso, jamás lo vimos arriesgar, aprovechando su mejor extensión de brazo, su mayor corpulencia se veía muy grande frente a Palacios. Uno parecía un 122 y Juju era prácticamente un 140. Sin embargo, se limitó a trabajar detrás del jab, a utilizar el contragolpe, su buena precisión en los impactos que conectaba, pero siempre en cuentagotas. La tarea era tratar de disputar los asaltos sabiendo que era el campeón, que era el que iba a ser mejor mirado por los jueces, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Palacio fue el de la iniciativa, fue el que buscó la pelea, fue el que tomó riesgos, el que llevó los golpes, pero también fue el que conectó mejores golpes. Incluso en el octavo lo mandó a la lona, más allá de que el referee entendió que era un resbalón. Después se vio en las repeticiones que fue un golpe ilegal, pero hay un asalto, el primero, totalmente lo tuvo allí contra las cuerdas y estuvo a punto de ser noqueado. Tuvo que salir amarrando, abrazando desesperadamente porque se vio mal. El trabajo al cuerpo de Palacios había dado resultado y obviamente, en primer lugar, esas tarjetas que fueron, una fue 116 a 112, creo que es la que estuvo más cerca de la realidad. Para mí fue una pelea muy cerrada. Hay una de 118 a 110, que es una tarjeta absurda, porque definitivamente Palacios hizo los méritos para llevar competitiva la pelea hasta el final. Lo más importante de todo esto es, ustedes vieron, aquí tienen la imagen que inmediatamente publicó la revista The Ring, se las coloqué allí en el título, donde aparece de espalda Juju con su título, su cinturón, mirando a quién va a enfrentar ahora. Tiene a Brandon Figueroa, tiene al Divino Espinosa, Espinosa el campeón OMB, Brandon el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, y obviamente el campeón de la Federación Internacional es Angelo Lío. Yo creo personalmente que con lo mostrado en esta pelea, que se olvide Carrington de salir a boconear como lo ha hecho, de que quiere enfrentar, unificar y vencer a todos. Con ese boxeo yo creo que en este momento no puede con ninguno de los tres campeones. Repito, con ninguno de los tres campeones, más allá de que quizás después de esto muchos van a querer unificar, me refiero a Brandon Figueroa, me refiero al Divino Espinosa e incluso el propio Angelo Lío. Si ustedes esperan rápidamente una unificación, eso va a demorar. En primer lugar, Angelo Lío tiene ahora muy pronto una pelea. En el caso de Brandon y Espinosa, Rafael Espinosa, estaban negociando una pelea que se congeló porque tanto Espinosa como Figueroa estaban siendo considerados para ser parte de esa cartelera que en principio iba a ser organizada por Riyad el 12 de septiembre, encabezada por Canelo y Mbili. Ahora aparentemente pasó a finales de octubre, no se sabe si al final va a haber o no va a haber cartelera, y obviamente quedaron colgados todos esos boxeadores que estaban esperando la oportunidad de ser parte, como el Vaquero Navarrete, como el Van Rodríguez, y obviamente en las 126 libras tanto Brandon como Rafael Espinosa. De ahí entonces a que no sabemos
hacia qué lado se puede liberar esta decisión, porque, repito, están todos expectantes a ver si van a ser o no ser parte de la cartelera de Canelo, entonces va a seguir congelada la división. Bruce Carrington, repito, para mí en este momento no puede vencer a ninguno de los tres campeones. Inclusive hubo alguien en la transmisión en vivo que me decía que no lo ve ganándole ni siquiera a Robeisy Ramírez en caso en este momento regrese. Habría que considerarlo, pero lo que mostró Carrington realmente es muy poco frente a un rival que no debería haberle generado tantos problemas, poca expectativa, entonces nos genera un púgil que debería haber mostrado mucho más en esta pelea, donde mantuvo su título de las 126 libras, pero no le veo futuro en caso salga rápidamente a querer unificar con cualquiera de los otros tres campeones. Si bien no le veo futuro a Bruce Carrington en caso lo coloquen rápidamente a unificar su título CMB de las 126 libras contra alguno de los otros campeones, lo mismo pienso de Abdullah Mason. Es cierto, es un púgil muy joven, de 22 años, que ha sido elogiado por varios reconocidos, reconocidas figuras del boxeo que inmediatamente en las redes sociales elogiaron la manera en la cual sacó a flote una pelea que tenía complicada, cómo tuvo que lidiar con las mañas de un rival que tiene instrumentos, tiene herramientas para complicarle la pelea a cualquiera, como lo fue un invicto, ex invicto como Albert Bell, pero digamos que aquí es donde comienza mis dudas, mi incertidumbre sobre si esas herramientas realmente son legítimas en el caso de Mason. Mason es parte de una familia de allí de Cleveland, obviamente metida de lleno en el boxeo, es una verdadera celebridad en su ciudad y en lo personal pienso que en primer lugar a sus 22 años lo hicieron campeón demasiado rápido. Él enfrentó en noviembre del año pasado a Sam Knox en una pelea muy cerrada donde se complicó mucho, es verdad que la ganó, pero la ganó con muy poco y se hizo campeón del título vacante de las 135 libras de la OMB. A esta pelea lo llevaron como para su consagración, para mostrar a Cleveland que tenían un nuevo ídolo. Se llenó la arena para saludarlo y celebrarlo. Sin embargo, hasta el sexto asalto estaban todos rezando porque realmente iba perdiendo la pelea. Muchos la veían más cerrada. Yo le vi ganar quizás el primer episodio porque estuvo de un lado y de otro. En el caso de Chris Mannix, que lleva la tarjeta de DAZN, le vio perder los 6 primeros episodios y es posible que tenga razón, al menos en su tarjeta que la puede uno considerar legítima, porque generalmente los jueces le dan otro tipo de beneficios al dueño de casa y al campeón. En este caso se vio muy complicado hasta el sexto asalto, recién en el séptimo como que se animó a irse a jugar allí en la corta, le anuló el jab, ese jab defensivo incómodo de Albert Bell. No solo consiguió anularle ese bloqueo defensivo a través del jab, sino que consiguió empezar a conectar al cuerpo, a la zona media, y esos golpes empezaron no solo a minar a su rival, sino que también logró lastimarlo con algunos golpes efectivos que le conectó en el rostro, empezó a sangrar, pero aún así iba llevando bien la pelea, iba tratando de salir por piernas de los acosos a los cuales lo estaba sometiendo su rival, pero por sobre todas las cosas, Bell es un hombre que no tiene empacho en amarrar, y amarró en demasía. Al referee, totalmente apático en ese aspecto, tenía que haberle llamado la atención, fue llevando la pelea el último episodio, cuando lo mandan a la lona, fue un golpe legítimo y después hay allí una caída que no sabemos si fue resbalón o no, pero el referee inmediatamente allí detiene las acciones, hubo controversia, no debió hacerle un conteo, permitirle buscar que se parara y ver si estaba en condiciones de pelear. Sin embargo, se apuró allí en la mitad del penúltimo episodio, del último episodio a parar la pelea. Hubo algunas quejas, hubo algunos reclamos incluso del propio Albert Bell para, digamos, darle el beneficio de la duda al referee. Quizás lo vio muy ensangrentado, quizás le vio que el rostro no transmitía aquella sensación de fortaleza suficiente y por eso detuvo la pelea, pero hay que tener en cuenta que era el último asalto y usualmente en una pelea cerrada los jueces tratan de darle todos el tiempo necesario para ver si está recuperado porque está la pelea en juego. De ahí entonces a que como que queda aquella sensación que trataron de beneficiar un Mason que quizás en ese momento tenía la pelea perdida, el referee entonces
bajó el martillo y le concedió la victoria de esa manera, quedando entonces aquella duda y fundamentalmente esa incertidumbre si esa pelea la tenía ganada efectivamente o la tenía perdida el campeón 135 de la Organización Mundial de Boxeo. Le vi muchas carencias, le vi muchas limitaciones, como les decía, en la reacción inmediata. No creo que esté en condiciones de salir rápidamente a enfrentar a cualquiera de las figuras principales de las 135 libras, independiente a que hay rivales posibles de enfrentar y en peleas parejas, en peleas competitivas, pero esas limitaciones que tiene, esa falta de versatilidad, esos fallos, esos errores que le anotamos a Abdullah Mason son demasiado importantes como para llevarlo a arriesgar frente a rivales que tengan otro tipo de calidad, que tengan otro tipo de peso en la mano y que tengan la misma o mejor velocidad que este Albert Bell, que le bastó precisamente esa rapidez para conectar las rectas de derecha, para permanentemente detenerlo con golpes. Por eso iba ganando cada uno de los asaltos en esa pelea, al menos hasta la mitad de la misma. Despertó en el séptimo y pudo sobrevivir a una posible derrota que hubiera sido catastrófica porque sería en su propia casa y en un momento en el cual lo traen con viento en la camiseta. Muchos lo ven como la próxima gran figura, lo comparan incluso con algunos púgiles célebres del pasado, pero creo que falta mucho. Hay que darle más tiempo a este chico que tiene apenas 22 años, tiene que volver a la escuelita y creo firmemente que se apuraron al hacerlo campeón porque todavía, como lo dice el título, está crudo para enfrentar a cualquiera de los campeones de las 135 libras o cualquier figura que sea un poquitito mejor que este Albert Bell, que le alcanzó y le hizo para complicarle la pelea y casi lo vence entonces allí en su propia casa de Cleveland. Dejaron entonces las dos grandes figuras del sábado, Bruce Carrington y Abdullah Mason, más incertidumbres que certezas en peleas donde defendían y pudieron conservar sus títulos. El peso pluma, Carrington, y en las 135 libras, Abdullah Mason.